Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, romance y por supuesto muchos detalles jugosos. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el mundo de las celebridades, específicamente en la relación de dos grandes, Demet Özdemir y Can Yaman. Y en particular, vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas por ahí, el secreto detrás de sus anillos. ¿Recuerdan ese tiempo en el que todos nos volvimos locos buscando fotos, analizando cada detalle de sus dedos y especulando sobre el significado de esas joyas? Pues bien, hoy vamos a refrescar la memoria, a analizar qué sabemos y a desentrañar lo que se esconde detrás de esos anillos. Prepárense para el drama, el romance y, por qué no, un poquito de nostalgia. Antes de que sigamos adelante, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros sobre sus celebridades favoritas, tendencias, análisis y, por supuesto, mucho más chisme del bueno. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí Demet y Can y esos dichosos anillos. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más populares y talentosos, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, para nosotros. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente la gente enloqueó con la pareja, y no tardaron en surgir rumores sobre un posible romance en la vida real. Y claro, como buenos chismosos, todos nos enganchamos. La serie fue un bombazo. La historia, los personajes, la fotografía, todo encajaba a la perfección. Pero sin duda lo que más nos cautivó fue la relación entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can. Su amor en pantalla era tan intenso, tan apasionado, que era imposible no desear que fuera real. Y como suele pasar, el mundo empezó a especular y a buscar pistas que confirmaran sus sospechas. Y aquí es donde entran en juego los famosos anillos. Empezaron a aparecer fotos de Demet y Can luciendo anillos muy similares, anillos que parecían ser de compromiso o de una amistad muy, muy especial. Las redes sociales explotaron con teorías. ¿Eran anillos de promesa? ¿Anillos de amistad? ¿Un secreto a voces que no querían revelar? Las especulaciones fueron muchas y por supuesto la emoción era máxima. Analicemos un poco lo que sabemos. Vimos fotos de ambos usando anillos en el dedo anular, el dedo asociado tradicionalmente con los compromisos y matrimonios. La forma y el diseño de los anillos eran similares, lo que sugería una conexión entre ellos. Algunos fanáticos incluso intentaron identificar el tipo de joyería, el material y el significado simbólico de los anillos, pero no lograron encontrar una respuesta definitiva. En ese momento cada foto nueva, cada aparición pública, era analizada al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era interpretado como una pista. Los fanáticos más apasionados se dedicaron a investigar cada detalle, a buscar información sobre sus vidas privadas y a armar un rompecabezas que en muchos casos solo existía en sus imaginaciones. La intensidad de la búsqueda de pistas era tal que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis y conjeturas. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar y analizar cualquier imagen o vídeo que involucrara a Demet y Can, y se formaron grupos donde los seguidores compartían sus teorías, intercambiaban opiniones y debatían apasionadamente sobre el significado de cada detalle. Las fuentes de información eran variadas, entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, declaraciones de amigos y colegas e incluso rumores sin confirmar. Se rastreaban los movimientos de los actores, se seguían sus rutinas y se especulaba sobre sus encuentros fuera de la pantalla. La obsesión era tal, que los fanáticos llegaron a analizar la ropa que usaban, los lugares que frecuentaban e incluso los objetos que llevaban consigo, en busca de pistas que confirmaran su romance. La euforia por descifrar el misterio de los anillos era tal, que las tiendas de joyería y los diseñadores de moda experimentaron un aumento en la demanda de anillos similares a los que usaban Demet y Can. La gente quería emular a sus ídolos y sentirse parte de esa historia de amor que se rumoreaba fuera de la pantalla. La moda se convirtió en un reflejo de la fascinación por la pareja, y los anillos se convirtieron en un símbolo de la esperanza de que el romance fuera real. La búsqueda de información sobre los anillos no se limitó al ámbito local. Fanáticos de todo el mundo se unieron a la investigación,
traduciendo entrevistas, analizando artículos de prensa y compartiendo sus hallazgos en diferentes idiomas. La comunidad internacional de seguidores de Erkencikus se convirtió en una red de investigadores aficionados, unidos por la pasión por la serie y por la esperanza de descubrir la verdad sobre la relación entre Demet y Can. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Los tabloides y las revistas del corazón dedicaron extensos artículos a la pareja, analizando cada uno de sus movimientos y especulando sobre el significado de los anillos. Los periodistas entrevistaron a expertos en relaciones y a psicólogos, quienes ofrecieron sus opiniones sobre el comportamiento de los actores y sobre la posibilidad de que estuvieran juntos. La prensa alimentó la especulación y mantuvo viva la llama del misterio, generando aún más interés en la pareja. La especulación llegó a tal punto que se crearon memes y vídeos cómicos sobre el tema de los anillos, satirizando la obsesión de los fanáticos y la falta de confirmación por parte de los actores. Estos contenidos humorísticos se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando risas y compartiendo la misma ansiedad y curiosidad que la comunidad sentía. En ese momento, la relación entre Demet y Can era un misterio total. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Optaron por el silencio, lo cual, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y el interés del público. Y seamos honestos, eso es parte del juego de las celebridades. El misterio, la intriga, las especulaciones, todo eso genera más atención y mantiene a la gente enganchada. El hermetismo de los actores, lejos de apaciguar la situación, actuó como un catalizador. El silencio, en este caso, se convirtió en la respuesta más elocuente, invitando a la imaginación a volar y a los seguidores a soñar. La elección de no hablar sobre el tema no fue casual. Los actores, conscientes del impacto que tenían en el público y del poder de las redes sociales, decidieron mantener la privacidad de sus vidas personales. Esta decisión estratégica les permitió proteger su imagen pública y evitar la saturación mediática. Además, el misterio que generaba su silencio mantenía la atención sobre ellos y sobre la serie, generando un mayor interés en sus trabajos futuros. Esta estrategia de comunicación, basada en el misterio y la ambigüedad, resultó ser muy efectiva. Los seguidores de la serie se sintieron parte de un secreto, y la especulación sobre la relación entre Demet y Can se convirtió en un tema de conversación constante. La ambigüedad generó un vínculo emocional más fuerte entre los actores y sus fanáticos, quienes se sentían más cercanos a ellos y más involucrados en sus vidas. El hermetismo de los actores también fue interpretado como un signo de profesionalismo y respeto hacia su trabajo. Al no hablar sobre su vida personal, se enfocaron en la promoción de la serie y en la interpretación de sus personajes, lo cual fue valorado por muchos seguidores. La discreción de Demet y Can demostró que no estaban dispuestos a sacrificar su privacidad por la fama y el reconocimiento. En este juego de silencio y especulación, los fanáticos se convirtieron en los detectives. Investigaban cada detalle, analizaban cada gesto y creaban sus propias teorías. El misterio de los anillos se convirtió en un enigma que los seguidores se esforzaron por resolver. La falta de información confirmada alimentó su curiosidad y su pasión, y la especulación se convirtió en una forma de conectar con sus ídolos y de sentirse parte de su mundo. Pero, ¿qué pasó finalmente con esos anillos? ¿Cuál es la verdad detrás de ellos? Bueno, la respuesta es un poco agridulce para algunos. En realidad, nunca se confirmó oficialmente que los anillos representaran un compromiso o una relación romántica. Ni Demet ni Can hablaron abiertamente sobre el tema. Con el tiempo y a medida que ambos continuaron con sus carreras y sus vidas personales, la especulación sobre los anillos fue perdiendo fuerza. Y eventualmente los anillos dejaron de ser un tema de conversación tan recurrente. Es importante recordar que aunque nos encanta el chisme y el romance, las celebridades tienen derecho a su privacidad. No todo lo que vemos en redes sociales o en las noticias es real. A veces los anillos pueden ser simplemente una coincidencia, una elección de moda, o incluso un regalo de amistad. Y aunque nos gustaría saber todos los detalles, a veces es mejor dejar que las cosas permanezcan como están y respetar la vida privada de las personas. La eventual desaparición del foco sobre los anillos no implicó, sin embargo, que el interés en Demet y Can disminuyera. Al contrario, ambos actores continuaron cosechando éxitos en sus carreras, protagonizando nuevas series y películas que los consolidaron como íconos de la televisión turca.
La atención del público se centró en sus logros profesionales y en sus futuros proyectos, dejando atrás, al menos temporalmente, la especulación sobre sus vidas personales. Demet Özdemir, con su carisma y su talento, siguió cautivando a la audiencia en sus nuevos proyectos. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su versatilidad como actriz la convirtieron en una de las figuras más queridas del panorama televisivo turco. Su belleza y su elegancia, sumadas a su profesionalismo, la consolidaron como un referente de la moda y del estilo, y sus apariciones públicas siempre generaron gran expectación. Can Yaman, por su parte, continuó conquistando corazones con su atractivo físico y su talento interpretativo. Su éxito traspasó fronteras y se convirtió en un ícono de la televisión internacional. Sus papeles en series y películas lo catapultaron a la fama en diferentes países, y sus fans lo siguen con pasión y admiración. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus proyectos le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. Los seguidores de Demet y Can, aunque ya no se centraban en los detalles de los anillos, continuaron demostrando su cariño y apoyo a ambos actores. Las redes sociales se inundaron con mensajes de felicitación, de admiración y de cariño. Los fanáticos celebraron sus éxitos profesionales y compartieron su entusiasmo por sus futuros proyectos. La lealtad de los seguidores demostró que el vínculo emocional que se había creado durante la serie, Pájaro Soñador, seguía vivo, y que el amor y la admiración por los actores trascendían la especulación sobre sus vidas privadas. Los nuevos proyectos de Demet y Can, con sus tramas cautivadoras y sus personajes complejos, mantuvieron viva la llama de la pasión y la admiración por ambos actores. Los seguidores se mantuvieron al tanto de sus avances, compartiendo sus opiniones y debatiendo sobre los nuevos personajes y las nuevas historias. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fanáticos expresaban su apoyo y su entusiasmo, y donde celebraban los logros de sus ídolos. La desaparición del misterio de los anillos, en definitiva, no fue el fin de la historia. Fue más bien el inicio de una nueva etapa en la que los seguidores de Demet y Can se centraron en valorar su trabajo, en celebrar sus éxitos y en desearles lo mejor en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. El amor y la admiración por los actores se consolidaron, y la magia de Pájaro Soñador continuó viva en los corazones de sus fans. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, el misterio de los anillos de Demet y Can sigue sin resolverse por completo. Nunca sabremos a ciencia cierta si esos anillos representaban algo más allá de una amistad o una simple coincidencia. Lo que sí podemos decir es que fueron un símbolo de la gran química que existía entre ellos y de la pasión que generaron en sus seguidores. Demet y Can nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla, y eso es algo que nadie les puede quitar. Nos hicieron soñar, reír, llorar, porque no nos mantuvieron pegados a las redes sociales analizando cada detalle. Y aunque no obtuvimos una respuesta definitiva sobre el significado de los anillos, al final, eso no importa tanto. Lo que realmente importa es que ambos actores son talentosos y que nos han regalado grandes momentos. Y por supuesto que la magia de la serie Pájaro Soñador sigue viva en nuestros corazones. La lección final, quizás, es que el amor, la amistad y la conexión humana no necesitan ser definidos por un anillo. A veces la magia reside en la incertidumbre, en el misterio y en la capacidad de soñar. Y en el caso de Demet y Can, su química en la pantalla, su talento y la conexión que lograron con el público fueron más valiosos que cualquier confirmación sobre el significado de sus anillos. La verdadera joya fue, y sigue siendo, la huella que dejaron en nuestros corazones. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el pasado, recordando esos momentos de locura y especulación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los anillos de Demet y Can? ¿Creen que significaban algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!